Los niños pueden pasar a su clase con sus maestras, amén. Y nosotros, los niños grandes, nos quedamos por acá. ¿Cuántos están felices, contentos en esta mañana? ¿Cuántos liguistas hay? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos morados hay? Ah, son mayoría, son mayoría. Ah, eso es. Bueno, los mandos estamos contentos, amén. Eso. No hay manús. Gloria al Señor, que podemos gozarnos juntos. Vamos a orar para entregarle la mano del Señor esta predicamento, este mensaje de esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos dado un día más que podemos estar en tu casa, Señor, juntos, congregados, reunidos, Señor, como un solo cuerpo, como una sola familia, Señor, que somos en ti, Padre. Qué bendición, Dios. Y podemos, Señor, en esta mañana gozarnos en ti, Señor. Gracias por ese hermoso tiempo de alabanza, de adoración, Señor, que podemos deleitarnos, Señor, en ti, Padre. Señor, y en esta mañana, Dios, queremos entregarte esta prédica, este mensaje en tus manos, esta reflexión, Dios. Que seas tú hablándonos, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Que seas tú, Señor, guiándome, Señor, en esta mañana y que sea de gran bendición para tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén, gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de los Salmos, el capítulo 145, versículo 7. Cuando lo tiene, me dan un fuerte amén. Amén, ¿lo tenemos? Salmos 145, versículos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor: proclamarán la memoria de tu inmensa ¿qué? Bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en ¿qué? En misericordia. Bueno es Jehová para con algunos, para con todos dice, ¿verdad? Y su misericordia sobre todas sus obras. Gloria al Señor. En esta mañana hay un tema que ha venido a mi corazón en estos días y lo he estado meditando, lo he estado reflexionando y tiene que ver con la bondad de Dios. ¿Cuántos conocen la bondad de Dios? ¿Alguien me puede dar de pronto un sinónimo de la palabra bondad? ¿Qué significa bondad? ¿Qué significa la palabra bondad? Ser bueno, paciente, ajá. Pasivo, compasivo, ajá. Amén. La bondad como tal es uno de los atributos del Creador y de hecho Mike la semana pasada nos estuvo hablando un poco de los atributos. La bondad de Dios es parte de su esencia, la más hermosa y la más maravillosa de la existencia de ella, solo puede provenir del Creador. Lo más triste es que los seres humanos aún no han logrado comprender como tal la anchura, la totalidad de lo que significa la bondad de Dios en la vida de las personas. La ignorancia justamente a lo largo de la historia ha llevado a los seres humanos a perderse ese privilegio, ese deleite de conocer qué es la bondad de Dios. Buscando un significado, me encontré que la palabra bondad es una inclinación a hacer lo bueno. Qué hermoso, ¿no? Vemos entonces que Dios tiene una inclinación a hacer siempre lo bueno. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Si Dios tiene bondad, tiene el gusto, la inclinación a querer hacer lo bueno para su creación, o sea, para usted y para mí y para todo lo que vemos. Dios tiene esa inclinación, ese deseo de hacer lo bueno por cada uno de nosotros.
¿Podemos imaginar cuánta bondad podrá tener Dios? ¿Será que la bondad de Dios se agota de pronto? Es infinita. Amén. Entendemos que la palabra bondad como tal, lo contrario a bondad, ¿qué sería? La maldad, ¿cierto? Lo contrario a bondad es la maldad. Y también se ha entendido que la maldad está relacionada a la oscuridad también, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Y lo bueno también tiene que ver, la luz tiene que ver con Dios. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así: ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios, ¿qué es? Es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Qué maravilloso, ¿no? En el libro de los Salmos, quiero que vayamos al Salmo capítulo 34, versículo 8. Quiero que vayamos viendo en varios versículos para ir conociendo justamente es de esa bondad de Dios. Amén. Salmo capítulo 34, versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. ¿Cómo es Dios entonces? Es Dios bueno, ¿cierto? Lo venimos cantando justamente, parte de los cantos que Charon eligió también, tenía que ver con el tema de esta mañana y no hablamos al respecto, ¿verdad? Pero había algo que Dios quiere decirnos en esta mañana y quiere recordarnos a cada uno de nosotros que Él es bueno. Amén. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Capítulo 5, versículo 44 y 45. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos solamente. Dice que sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Wow, cuánta bondad tiene Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos enseña en este versículo? Que Dios no hace distinción de personas. Dios no discrimina. Amén. Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos también. ¿Por qué? Porque Él es bondad. Él en su ser, en su interior, Él es bondad. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, no puede ser sino bueno, como está escrito en Génesis 1:31, y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Vemos cómo desde la creación, todo lo que ha venido haciendo Dios ha sido bueno. Lo podemos conocer y lo podemos ver solamente cuando vamos y probamos la creación como tal. Cuando nos subimos a un palo de mango de pronto y vemos ese mango rico, ¿verdad? Rosadito así, de Tommy, y lo abrimos así y probamos el mango como tal. ¿Sabe a gloria o no? ¿A cuánto les gustan los mangos? Somos orotinenses, ¿no? Si usted me dice que no le gustan los mangos, no es de Orotina, ¿verdad? Cierto.
Cuando usted llega y abre un melón y lo parte a la mitad y le agarra ese sabor, la naranja, todo lo que ha sido creado por Dios ha sido bueno y ha sido para el disfrute de su creación. La bondad de Dios provee lo necesario para vivir y colma de bendición a todo ser viviente. ¿Cuánto lo creen? Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo, planes de bien y no de mal, para darle el fin que ustedes esperáis. Pero volvemos al punto, ¿cuál es el plan de Dios entonces? Si Él es bondad, ¿cuál es el plan de Dios para con Javier? ¿Cuál es el plan de Dios para con Sharon? Para con Juancito, para Luz, para Lidia Herminia. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios puede hacer que todos lo amemos a Él, aún contra nuestra voluntad, pero ese no es su deseo. Nos dio a nosotros la potestad de decidir por nosotros mismos. Ahora, si Dios es bueno, ¿será un Dios permisivo o alcahueta? ¿Qué piensan ustedes? Si Dios es bueno y es bondad, ¿será entonces un Dios alcahueta que todo lo permite, que todo lo deja pasar? Sabemos que Dios es paciente y misericordioso para con todos. Su mayor deseo es que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Cuando lo tiene, me hago un fuerte amén. Romanos capítulo 2, versículo 4 al 11. Dice así, vamos para ir conociendo cuál es exactamente el deseo de Dios para nosotros. Dice así el capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras, conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo lo que hace lo bueno. Amén. Al judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vemos acá que por nuestra propia decisión seremos nosotros juzgados, por haber rechazado no solamente la benignidad de Dios, sino su plan y propósito para con nosotros. Hay uno de los versículos que más me gusta a mí, que es San Juan 3:16, que es muy conocido, y se lo leo y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo sabemos de memoria. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Leyendo este versículo ayer, me llamó la atención justamente el versículo 19 que dice: y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Muchas veces hablamos del infierno. No, yo no quiero ir al infierno porque es un lugar de sufrimiento. Pero qué mayor condenación, iglesia, para usted y para mí, es haber conocido, haber tenido cerca la bondad de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, y haberla rechazado. Eso es lo más duro. No es tanto el infierno, sino va a ser el dolor del ser humano saber, como se dice, tuvo la papa en la mano, tuvo el acceso, tuvo las llaves para ingresar al reino de los cielos, pero amaron más las tinieblas. ¿Cuánto me van siguiendo? Y eso pasa hoy en día. ¿Por qué? Porque miles de personas siguen rechazando a Jesús, siguen rechazando el plan de Dios, siguen rechazando el plan de salvación. ¿Cuántos seres humanos siguen dudando si Dios existe o Dios no existe? ¿Cuántos seres humanos siguen dudando si debo congregarme o no congregarme, si es necesario aprender y crecer en el conocimiento del Señor? Qué duro, ¿no? Pero ¿sabe qué lo más doloroso, iglesia, es cuando Él nos llame a su presencia? Porque todos tenemos que partir en algún momento y saber, así como en la historia del rico y Lázaro, donde dice que el rico estaba en ese lugar de sufrimiento y él veía y él deseaba pasar al otro lado, pero no podía. ¿Por qué? Porque había tenido la oportunidad para haber decidido buscar del Señor, haber decidido arrepentirse y cambiar de vida, vivir una vida diferente. Y él aún le decía, déjame que vaya para avisarle a mis hermanos, a mis primos, amigos, de que este lugar existe. Pero ya había sido demasiado tarde. Vemos cómo el deseo de Dios no es que nadie se pierda. No es que lo amemos porque estamos obligados a amarlo, no. Sino que Él quiere que lo amemos de todo corazón. No obligados, sino porque sabemos que su bondad es grande y para siempre es su misericordia. Llegar a partir algún día de este lugar temporal que se llama vida y descubrir que pasaremos una eternidad fuera del amor, la bondad y la gracia de Dios, creo que sería el peor de los infiernos que puede existir. ¿Me van siguiendo? Amén. Podemos imaginarnos aquí en la tierra, cuando hablamos de que una persona es buena, ¿cierto? Una persona es bondadosa, un jefe de trabajo, un empleado de una compañía, una persona que conoce, un vecino, ¿cierto? ¿A cuánto le agradan tener personas buenas viviendo cerca, ¿cierto? De buen corazón, compasivas, amables, generosas, ¿cierto? Que usted vaya a un lugar y que lo atienda una persona buena, de buen corazón, bondadosa, amable, servicial. A todos les agrada, ¿cierto? Pero vayamos a un lugar o tengamos vecinos, ¿verdad? No muy amables, ¿verdad? O tengamos vecinos, ¿verdad? Problemáticos, difíciles. A nadie les gusta, ¿cierto? A nadie. Pero ahora imaginemos que el creador de los cielos, el que nos dio la vida, el que le dio la vida a Laura, el que dio la vida a Arelis, Él es bueno, Él es bondadoso, nos preparó todo así en bandeja, como se dice. Crean en mí, crean en mi hijo, crean que hay un plan de salvación para usted y crean que yo soy bueno y tengo planes buenos para ustedes. ¿Los reciben? ¿Qué deciden ustedes? Y que el ser humano diga, lo rechazo. Eso es lo que para mí representa la mayor condenación del ser humano, el rechazar el regalo de Dios para cada uno de nosotros. El rey David conocía a Dios a la perfección. Tenía una relación tan cercana al Creador que dice la palabra que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo dice 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Y ese mismo David escribe un salmo que para mí es uno de los salmos más hermosos, mi favorito, y quiero que lo veamos en esta mañana. Está el Salmo 103. Amén, ¿lo tienen?
Dice así, se lo voy a leer. Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias. Amén. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en qué. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre todos los que le temen. Cuando está lejos del oriente, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras ¿qué? Nuestras rebeliones. El 13, qué maravilloso. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce, Él ya sabe, iglesia, nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos, ¿por qué? Por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Bendecir a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecir a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecir a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Vemos cómo, rescatando algunos de los versículos, dice: no olvide ninguno de sus beneficios. Rescata el hoyo de nuestra vida. Y hay uno que dice: te corona de favores y de misericordias. Yo no sé usted, iglesia, pero cada día necesitamos el favor de Dios en todo, ¿cierto? Ocupamos el favor de Dios para todo, iglesia. Desde el momento que usted se despierta, necesitamos el favor de Dios. En el momento que usted se sienta a comer, usted necesita el favor de Dios. En el momento que usted va de pronto a trabajar, sale a trabajar, Dani, usted necesita el favor de Dios. ¿Para qué? Para que lo guarde de un accidente, de algún problema, ¿cierto? Necesitamos el favor de Dios. ¿Y qué dice ese versículo? Que nos corona, nos llena de favores y de misericordias. Desde el momento que usted sale de la casa, desde el momento que usted comienza y empieza una familia, cuando usted se casa, usted necesita el favor de Dios en esa relación. Usted necesita, cuando usted va al hospital y resulta que viene un examen médico, ¿qué necesita usted ahí? El favor de Dios y la misericordia. Amén. En todo momento necesitamos el favor de Dios. Pero ¿dónde está el favor de Dios? Solamente está en Él. Solamente en Él. Dice así: Jehová hace justicia a todo aquel que padece violencia. ¿Cuándo? En todo tiempo. Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Se imaginan ustedes? Si Dios nos pagara, ¿verdad? Conforme a nuestros errores que cometemos. Si Él nos castigara en cada errorcito que usted comete, ¿verdad? Wow,
Qué duro sería, ¿no? ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero dice que esa gracia, ese favor de Él, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El otro versículo dice, como el Padre se compadece de los hijos, Él se compadece de nosotros. Algunas veces, de pronto, alguna familia, por alguna otra razón, el padre fue ausente. Y muchas veces de pronto no podemos comprender la figura paternal, pero se puede también similar a la figura maternal, en este caso a la madre. Yo creo que a todos que somos padres, sabemos cuánto amor tenemos a nuestros hijos, ¿cierto? Cuánto amor tenemos. Nos preocupamos, ¿cierto? Cuando ellos salen de la casa, estamos constantemente pensando, ¿cierto? ¿Cómo estará? ¿Estará bien? ¿Con quién se estará rozando? ¿A qué hora regresará? Si nosotros somos así, ahora imagínense el creador de los cielos y el universo, que está preocupado, está atento a dónde va Maricruz, lo que hace Maricruz. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él es maravilloso. Amén. Él conoce nuestra condición, que somos polvo. ¿Qué haríamos sin Él, iglesia? Sin su gracia, sin su favor. La misericordia de Jehová es por la eternidad para los que le temen. Jesús ahora, como la imagen del Creador, al cual cuando Él anduvo aquí en la tierra, Él nos insta justamente a eso, a llamarlo como Padre. Amén. Ya Él, cuando nos enseña a orar, Él nos enseña a orar que lo llamemos Padre. Amén. Él es ya nuestro Padre. Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, hombre que también era Dios o ser divino, mostró, ¿qué mostró Jesús? Amor, bondad, misericordia. Y no solamente eso, sino también proveyó de todas aquellas necesidades. Hay dos milagros maravillosos, sobrenaturales, que están en las Escrituras y están relacionados a la alimentación de multitudes. ¿Cuántos se acuerdan? Hay dos escenas, hay dos momentos en Marcos donde en una ocasión Jesús alimentó a 4,000 personas. ¿Cuántos recuerdan? Posterior a ello alimentó a otra multitud de 5,000 personas. ¿Por qué lo habrá hecho Jesús? ¿Por qué Jesús alimentó a esa multitud? ¿Por qué? Porque tenía compasión, sintió compasión por ellas. Sabían que tenían hambre, estaban ahí, los seguían a todo lado que Él iba, pero Él tuvo compasión y los alimentó. Por dos razones, justamente por la compasión que Él tenía por las masas, por las multitudes, y demostrarles a ellos también que Él era ese pan de vida que sacia toda nuestra hambre, toda nuestra necesidad. Vemos que Jesús va inclusive más allá, Dani, va mucho más allá, que convierte en unas bodas el agua en vino. Jesús lo invitan a una boda y resulta que el vino se acabó, ¿verdad? Se acabó el vino de esa fiesta y era grave, ¿verdad? Dice que fue de los primeros milagros que hizo Jesús, donde Él llegó y convirtió varias vasijas de agua en vino. Y dice que repartieron ese vino y fue el mejor vino que habían probado en toda la noche. Y no solamente en toda la noche, probablemente en toda su vida, ese vino que Dios les dio de beber por medio de Jesús. Jesús, vemos que Él tenía esa manera de entender nuestras necesidades, nuestras frustraciones, nuestros problemas. Él tenía esa compasión por cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo tenía? Porque Él representaba al Dios en la tierra. En Lucas 5:2, Jesús llena el arca de peces. ¿Cuántos se acuerdan? Que se fue a pescar y tiren los trasmayos, las redes. Y dice que se vino esos peces como nunca antes habían pescado. ¿Qué me demuestra ahí? Que Él también provee de todas nuestras necesidades. ¿Cuántos lo creen? Él proveerá de todas nuestras necesidades. La bondad de Dios
¿Será que solamente trasciende a nuestro tiempo? ¿Será que Dios es bueno solamente en este tiempo? Juan 14, 2, 3 dice, y Él irá a prepararnos una morada, un lugar donde podamos estar con Él. No la sapricista, Dani, ¿verdad? Un hogar donde podamos estar con Él cuando partimos de esta tierra. El Señor expresa su bondad, iglesia, de diferentes maneras. Una de ellas es por medio de su misericordia. Sabe y conoce los momentos de aflicción. Sabe que muchas veces estamos perdidos y necesitamos de ese favor de Él, de esa gracia. La gracia es otra manifestación de su bondad. La gracia de Dios consiste en un inmerecido favor hacia nosotros, pero también involucra más que eso, porque fue por su gracia que quitó la culpa de nuestro pecado y lo colocó sobre Jesús en la cruz. Como Dios es justo, no puede tolerar el pecado. Para permanecer siendo justo, cada pecado debe castigarse. Por tanto, Jesucristo sobre sí llevó el castigo que todos merecíamos, para que Dios pudiera justificar a los pecadores arrepentidos y declararlos libres de pecado por medio de la muerte de su Hijo. Nuestro Padre Celestial expresa de esa manera su bondad para todos los que han depositado su fe y confianza en Jesús. ¿Cuántos confían en el Señor Jesús aquí? Amén. Su amor es otra expresión de su bondad. Va más allá de lo que podemos definir. El amor de Dios es inmensurable, incomprensible e indescriptible. A diferencia del nuestro, su amor es perfecto y lo más maravilloso es que nunca cambia, iglesia, pues es parte de su naturaleza. Lo expresa por medio de las bendiciones que nos da, pero también por medio de su disciplina. En nuestro sufrimiento nos moldea para que podamos ser santos y que así le demos gloria. La mayor expresión de su amor fue cuando entregó a su Hijo para rescatar a una humanidad pecaminosa de una condenación eterna. Ahora, si Dios es bueno, será un Dios justo también. Amén. Sí lo es, ¿verdad? Vemos cómo en Salmo capítulo 34, versículo 16, quiero que lo veamos. Salmo 34, versículo 16. Lo vamos a leer desde el 15. Dice así, 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los injustos. No, ¿verdad? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Vemos entonces cómo nosotros nos convertimos en justos solamente cuando somos justificados por medio de su Hijo Jesucristo. Pero vemos en algún momento todo lo que vemos. Muchas veces pensamos, ¿verdad? Qué injusto es el mundo que vivimos, ¿cierto? Cuando vemos la maldad, cuando vemos que hay asesinatos, que hay muerte, que hay dolor, que hay gente que no tiene compasión. Vemos que si todas esas personas no proceden al arrepentimiento, la bondad de Dios no podrá alcanzarlos. Y serán, que dice, erradicados de la tierra. Yo les contaba el día martes, en la oración, tuve la oportunidad de venir y los invito. Hermoso venir a orar los martes a las 9 de la mañana. Nunca lo había hecho y vine y hermoso. Yo les contaba a las hermanas que estaban ese día que Jacob está ahorita en un momento de mucha delincuencia o por temas de droga, y me compartieron un video de uno de los asesinatos que hubieron, que mataron como a 4 o 5 narcotraficantes, ¿verdad? Se ve donde el chico, un joven,
25 años, tal vez 23, se ve joven. Ver cómo él va caminando, dispara, no sé, 20, 30 balas, ¿verdad? Mata dispara 4 o 5 personas y luego se va y huye. Para mí fue tan impactante eso. No, nunca había visto, excepto en una película, ¿verdad? Ya uno sabe que es una película, ¿verdad? Pero este caso era la vida real, ¿verdad? Ver cómo una persona así, sin asco para decirlo, va caminando y va matando personas como si fuera un videojuego, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué esa persona hace eso? ¿Qué es lo que hay en su corazón que los lleva a hacer ese acto de maldad? Hablando con una persona, me dice, Cristian, muy probablemente quien va a ser llamamos el sicario que va haciendo eso, él está drogado. Él antes de ir a hacer un evento de esos, él se necesita drogar. ¿Por qué? Porque él necesita ver cómo apaga la luz de esperanza que aún hay en él. ¿Por qué? Porque sigue siendo hechura de Dios, es creación de Dios. Dentro de él existe bien la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Pero no sabemos qué pasó con su vida antes. Pudo haber sido un joven abandonado, pudo haber sido un joven maltratado por sus padres, pudo haber sido un joven que vivió una niñez muy dura. No sé qué pudo haber pasado con su vida, pero todo eso endureció su corazón. ¿Para qué? Para no sentir bondad, no sentir nada, apagar todo lo que era la esencia de Dios en su vida. ¿Qué es lo maravilloso, iglesia? Que aún para esa persona Dios sigue siendo bueno y Dios lo sigue esperando con los brazos abiertos hasta que esa persona se arrepienta. Y confiamos y oramos por él, que Dios que traiga arrepentimiento no solamente a él, sino a todas aquellas personas que tristemente están despreciando, están desechando la gracia y el favor de Dios en su vida. Ahora, ¿qué queremos ser nosotros, iglesia? ¿Queremos moldearnos al mundo o queremos moldearnos a la manera del Creador? Vemos cómo no existe intermedio, existe lo malo, existe lo bueno. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Queremos vivir? ¿Queremos amoldearnos al mundo o queremos ser moldeados por Dios? ¿A quién le vamos a servir? No podemos servir a dos señores. Tenemos que tomar decisiones, iglesia. Como yo les decía anteriormente, la mayor condenación para el ser humano es cuando parte de esta tierra y saber que se perdió de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios clemente, que todo el tiempo estuvo con los brazos abiertos esperando que nosotros llegáramos. Ahora, ¿qué nos pide Dios a nosotros, iglesia? Si Él es bueno, quiere que también nosotros seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso es parte de la esencia de Dios. ¿Cómo vamos a querer actuar nosotros también? Si decimos que somos cristianos, que creemos en Dios, dice también la palabra que tenemos que imitar como es Él. Entonces, imitar, ¿qué significa? No solamente que seamos religiosos. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús fue muy claro cuando Él vino a la tierra y se encontró a los religiosos de la época. ¿Recuerdan? Se habían olvidado de hacer lo bueno. Se habían olvidado de lo bueno, de la misericordia, de la compasión, del amor y de ofrecer ayuda a todas aquellas personas que lo necesitan. Yo pregunto, ¿cuál ha sido nuestra actitud ante el dolor ajeno? Si somos hijos de un Dios bueno. Dios en su maravillosa grandeza nos ha dejado experimentar el placer, la satisfacción
de realizar actos de bondad. Si Dios es bueno y todo lo que ha hecho es bueno y todo es maravilloso, Dios nos ha dado la oportunidad, iglesia, para que nosotros también hagamos actos de bondad. ¿Cuántos me van siguiendo? Pero solamente con los que nos hacen el bien. No. También tenemos que hacer el bien para aún aquellos a los que nos hacen el mal. ¿Se imagina usted a toda la iglesia del Señor Jesucristo haciendo actos de bondad en el mundo? ¿Ustedes imaginan eso? A toda la iglesia del Señor en el mundo haciendo actos de bondad en la humanidad. La gente dice, yo quiero creer en ese Dios. Yo quiero creer en el Dios que ellos actúan, representan. ¿Por qué? Porque vemos que son personas buenas, de buen corazón, compasivos, generosos, amables, sencillos. Porque así es la esencia de nuestro Creador. Hay un dicho por ahí que dice que vamos a hacer actos de bondad cuando tengamos dinero, cuando tengamos tiempo, cuando podamos, ¿cierto? ¿Han escuchado eso en algún momento? No, cuando yo sea bueno voy a abrir un hospital. Y no, cuando yo tenga dinero voy a abrir grandes cosas. Bueno, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha bendecido? ¿Le has sido fiel a Dios también en lo poco? ¿O esperamos serle fiel solamente en lo mucho? Quien no le es fiel en lo poco, menos lo hará en lo mucho. Porque es una actitud del corazón. ¿Cuánto nos ha dado Dios, iglesia? ¿Podemos imaginar desde pronto cuánto nos ha dado Dios? ¿Podemos imaginarnos? Eclesiastés 3, del 11 al 15, dice que todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y el privilegio de alegrarnos y el comer y beber y que gocemos el bien aún de nuestro trabajo. Dios todo lo hizo hermoso para que usted y yo lo disfrutemos. ¿Cuánto nos ha dado Dios? Todo. Amén. Otro de los salmos más maravillosos, y dice una frase que quiero que la conozcamos en esta mañana, y ya la conoce usted, donde dice el Salmo 23, que el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Qué hermoso, ¿no? Eso representa que Dios es bueno. Amén. ¿Por qué? Porque Él está velando a todas aquellas necesidades que podamos tener. Yo quiero creer eso en todo momento de mi vida, que el Señor es mi pastor y que nada nos faltará. La esencia del Creador, del dador de la vida, tiene la inclinación justamente por eso, por hacer bondad. Hemos sufrido de pronto, iglesia, en esta vida. Hemos pasado escasez, decepciones, maltratos, injusticias. Hemos llevado golpes, situaciones familiares difíciles, que pensamos que la vida es así, ¿cierto? ¿Cuántas personas han sufrido en el mundo? Maltratos, violaciones, decepciones. De pronto nos casamos y el esposo no era realmente una persona buena, amable, o viceversa. O de pronto los hijos se nos descarriaron. O de pronto tuvimos padres que nos maltrataron. ¿Y qué pasa? Comenzamos a asumir que la vida es así. Comenzamos a asumir que el mundo es así y por lo tanto Dios es así. Pero sabemos que Dios no lo es así. Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso, como lo hemos visto, un Dios bondadoso. ¿Y por qué lo digo, iglesia? Porque si el ser humano entendiera, si conociera la bondad de Dios en su plenitud, yo lo he dicho muchas veces, no cupiera a la gente en las iglesias. ¿Por qué? Porque aún siguen de pronto dudando de que si Dios es bueno o no es bueno, si es bueno o no es bueno congregarme, buscarlo a Él. Hay un versículo que quiero que veamos, ahí podemos ver
¿Qué piensa Dios de la maldad de los seres humanos? Y está en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 8. Quiero que lo leamos. Cuando lo tienen, me hago un fuerte amén. Amén. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y lo vamos a leer hasta el 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová. ¿Por qué se arrepintió? Porque Él es bueno, amén. Él es bondadoso de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió, ¿qué dice? Su corazón. Cuando usted y yo, iglesia, nos apartamos de Él, cuando usted y yo lo rechazamos, cuando usted y yo nos apartamos de Él, y no solamente nos apartamos de Él, sino nos comenzamos a moldearnos al mundo, a Él le duele en su corazón, a Él le duele. El 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil. Todo se fue en la tira, ¿verdad? Como se dice. Y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. ¿Cómo se pudo haber sentido Dios en ese momento? Estaba triste, ¿no? Estaba dolido de saber que los seres humanos eran unos cabezones, que los seres humanos en ese momento de Génesis, desde ahí había maldad en el corazón de los seres humanos. ¿Y qué dice la palabra? Dice que se dolió, se arrepintió de haberlos hecho. Pero el versículo 8 nos llena de esperanza y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué maravilloso, ¿no? Jehová, ¿qué encontró en Moisés? Que era una persona buena, era de un buen corazón. Y dice que halló gracia en el corazón de Noé. Dios halló gracia en Noé, y es esa misma gracia, iglesia, esa misma gracia que vio Dios en Noé, es la misma gracia que tiene para con nosotros por medio de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, y no por obras, para que nadie se gloríe. La entrega de su Hijo Jesucristo no es más que un acto de bondad para usted y para mí, porque no lo merecíamos. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios quiere que nosotros vivamos una vida coronada del favor de Dios en cada momento. Dios ha sido fiel, iglesia, ha sido bueno. Algo que una vez lo comenté con alguien acá, que se ha dejado de abrir espacios en las iglesias a los testimonios. Creo que era con Julián, ¿verdad? Que hablábamos una vez, que en algún momento se le abría un espacio a uno o dos hermanos que tuvieran un testimonio que contar. Porque sabemos, iglesia, y lo siento en mi corazón, que cada uno de nosotros tenemos un testimonio que dar para con Dios. Amén. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Dios ha sido maravilloso. Dios ha sido grande. Dios ha sido fiel, iglesia, para todos nosotros. Aún sin merecerlo, iglesia, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo fiel. Volviendo a entender ese versículo, porque Él amó a Maricruz, amó a Sharon, amó a Dani, amó a Laura, amó a Juancito, amó a Carlitos, amó a todos, que Él envió a Jesús, el salvavidas. Agárrate de Jesucristo, este es su salvavidas. Pero ¿sabe qué optó el ser humano?
ahogarse en su propia maldad. Prefirió hundirse que recibir la gracia y el favor y agarrarse de Jesús. ¿Para qué? Para poder recibir la gracia de Dios. Así como Noé encontró gracia, Dios encontró gracia en Noé, Dios puede hallar gracia en Jesús, en Dani, en Laura, en cada uno de nosotros. Dice la palabra que cuando estemos nosotros delante del Padre, dice que van a pasar a Maricruz, ¿verdad? Al juicio. Ok, el acta contra Maricruz, ¿verdad? Maricruz aquí, allá, esto, lo otro, aquí, allá, ok. Castigo, pena de muerte. Pero dice que Jesucristo se va a levantar en ese día. Y dice, un momento, el acta de los decretos que era contraria para Maricruz, ya yo la clavé en la cruz del Calvario. Amén. Eso es lo que dice su palabra. Eso es lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque dice su palabra, iglesia, que no hay justo ni a un solo uno. Todos han fallado, todos hemos pecado, todos nos hemos apartado del Señor, pero Dios sigue siendo bueno y misericordioso, que nos ha dado a Jesucristo. No es porque lo merecemos, sino porque el amor de Él es tan grande, es tan fiel, y Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, iglesia. Si le dan un aplauso, dérselo al Señor en esta mañana. Hoy el plan de este mensaje, iglesia, es que podamos recordar. Yo sé que hay personas que han estado pasando pruebas, han estado pasando momentos de temor, de dudas, de pronto de enfermedades, dificultades, pero esa palabra es para usted en esta mañana. No olvide que Dios es bueno, Él es maravilloso y Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Él no quiere que tengamos temor. ¿Sabe cuánto dice? Más o menos hay un aproximado de 365 días, 365 versos en la Biblia que habla de no temas, de confía en el Señor. ¿Por qué? Porque hay un no temas para cada día de nuestra vida, en cada año que vivamos. Y yo quiero apropiarme de esa palabra. ¿Cuántos se apropian en esta mañana? Porque Dios es bueno y maravilloso, iglesia. Hay un canto que quiero que Saí lo ponga en esta mañana. Quiero que lo escuchemos y recordemos que Dios es bueno, Él es maravilloso y es para siempre su misericordia en todo momento. ¿Qué hubiera sido mi vida si yo no lo hubiera conocido a Él? Soy más que bendecido. Tengo una hermosa familia, tengo un hijo que amo, tengo una esposa que amo con todo mi corazón. Dios ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. Adoración. Y no lo olvides, iglesia, nunca. Sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. ¿Cuánto lo creen? Él puede sanarte, iglesia. Él puede libertarte esta mañana. Él te rescata y con sus favores coronará. Que te corona de favores, iglesia, en esta mañana. A cada uno de nosotros, Señor. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor. Oh sí, Señor, y por siempre a ti mi alma rendiré. Rendimos nuestra alma, Señor, en esta mañana. En agradecimiento, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Adoración
Y no olvides, iglesia, nunca lo olvides, sus beneficios. Sus beneficios son para nosotros, iglesia. Bendice alma mía al Señor. Solamente tú, Señor. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. Señor, sana en esta mañana, Dios. Trae paz, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Dios. Rescata, Señor Jesús, del hoyo, Señor. Coronará. Llénanos de favores, Señor, de tu gracia, de tu favor, Señor. Confiamos en ti, cantaremos de tu amor, Dios. Cantaré de tu amor. A tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre con mi alma cantaré. Oh, qué hermoso eres, Señor. Toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tanto amor, por tu bondad, Señor Jesús, por tu favor y tu gracia, Señor. Y sabemos que tu bondad, Señor, tu favor, tu misericordia, Señor, nos sigue cada día de nuestros días, Señor. Son inagotables, Señor Jesús. Tu misericordia es para cada uno de nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor Jesús. Tú rescataste del hoyo. Oh, sí, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios. Perdonas todas mis Tú iniquidades. perdonas, Señor Jesús, todas nuestras necesidades, sí, Señor Jesús. Tus favores, Señor Tú has Jesús. saciado de bien. Oh, sí, Señor Jesús. Rejuveneciste como el águila. Trae sanidad, Y Señor. Señor, hoy vengo a decirte Paz, Señor Jesús. Fortaleza, Señor. que tú has derramado tu sangre. Oh, sí, Señor Jesús. Te alabamos, te exaltamos, precioso Rey. Toda la gloria, iglesia, y toda la honra sea para el Señor Jesucristo. Estamos despedidos en esta mañana. Que Dios los acompañe, que vayan con bien y los esperamos el martes o el jueves o el domingo acá en la iglesia. Amén. Dense un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga. Amén.